Bueno, damos gracias por una vez más al Señor. Vamos a tomar pues una porción de las Escrituras para empezar pues la predicación de hoy. Domingo 8 de agosto de 2019. 4 de agosto 2019. Vamos a leer aquí Efesios 1 del verso 3 al verso 6. Vamos a tomar esa porción allí que hemos venido tomando todos estos días, que es la escritura donde estamos basando el tema. Efesios 1, 3, 6. Dice la palabra del Señor: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el amado. Dios añada bendición a la lectura de su palabra. Amado Dios, una vez más nos encomendamos a ti, Señor, para que tú nos guíes, nos enseñes, nos llenes de tu Espíritu, Señor, para poder tomar estas Escrituras y entrar a través de ellas en tu Santo Espíritu, Señor. Concede que sea una realidad para nosotros, una revelación, Señor, que nos posicione de nuestra herencia. Que al salir de aquí nuestros corazones ardan, Señor, por tu presencia. Concédelo en el nombre de Jesucristo. Ahora, Dios, toma control, pues, de nuestras vidas, de nuestros labios, de nuestros oídos, de nuestros corazones, y ábranos las Escrituras, Dios. En el nombre de Jesucristo lo pedimos. Amén y amén. Que el Señor les bendiga. Pueden sentarse, amados hermanos. Tenemos pues este tema precioso, posicionados en Cristo. ¿Cuántos han estado gozando con este tema? ¿Cuántos han estado viendo allí la gracia del Señor trayéndonos desde un principio, antes de que el mundo fuese? Eso es lo que nos dice la Escritura allí en Efesios, en capítulo 1, el verso 4, donde dice: según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Eso es clave para entender, para mirar lo que está contenido allí en ese libro de los Efesios. Nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Antes de que el mundo fuese, fuimos escogidos en Cristo. Por eso es que él podía decir: a Jacob amé, a Esaú aborrecí. Antes de que cualquiera hubiese hecho algo bueno o malo, ya Dios había escogido. Él escogió a un pueblo especial, y ese pueblo son sus hijos. Y en esa elección, Él nos escogió, nos eligió para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él. Eso resuelve todo legalismo entre la gente. Porque mucha gente, cuando usted le habla de predestinación, cuando les hablamos sobre esa escogencia eterna, nos dicen: bueno, entonces, ¿para qué predicar? Hagamos lo que nos dé la gana. Vayámonos al mundo, ya fuimos escogidos. No, Él nos escogió para ser santos y sin mancha delante de Él. Es su gracia, hermano. Por causa de esa escogencia, Él nos predestinó para ser adoptados hijos suyos. Adopción. La adopción no te hace a ti un hijo, sino que por cuanto eres hijo, entonces eres adoptado por Dios.
Lo que pasa es que cuando hablamos de adopción aquí en el occidente, se piensa que la adopción, pues como la conocemos nosotros, es un hijo que nace en otra familia, usted llega y lo adopta. Pero en la antigüedad, allí en la Biblia no es así. En la Biblia, el hijo nacía en la familia y él era propietario de todo. Era heredero de todo, pero él no podía disponer de nada. Cuando él llegaba el momento que él estaba preparado para gobernar, para disponer de su herencia, entonces Dios, o mejor dicho, su padre, hacía una ceremonia y era lo que llamaban la adopción. Y era que el hijo asumía la responsabilidad de dirigir el reino de su padre. Reyes y sacerdotes. Eso era la adopción. Entonces, la adopción es la colocación de sus hijos como poseedores de la herencia que él compró con la sangre del Calvario. Es la colocación. Usted es colocado sobre su propiedad, sobre su herencia, lo que le pertenece a usted. Y esa herencia nunca fue dada por las obras del hombre, sino por la fe en Jesucristo. La promesa vino por creer, no por obrar. No es que usted se ganó esa herencia porque hizo esto, porque hizo aquello, no. Es por gracia. Cuando la samaritana vino a Jesús, ella no vino con una vida limpia, ella vino enredada, ella vino con su vida llena de situaciones que no convenían. Vivía con un hombre que no era su marido, había tenido 5 maridos, era todo un caos, un problema allí. Sin embargo, Jesús sabía que en ella había herencia, que en ella estaba algo de lo que vamos a hablar hoy, que la llamaría, que la atraería al reino del Padre. Y entonces comenzó a hablar con ella y le dijo, dame de beber. Ella le dijo, ¿cómo tú que eres judío me dices a mí que soy samaritana? Y allí comenzó toda esa... Y él comenzó a discernir el pensamiento de su corazón. Cuando ella vio esa señal, ella dijo, me parece que tú eres profeta. Ella creyó. Él le dijo a ella lo que ella había hecho. Ella sabía que eso era el Espíritu de Dios discerniendo el pensamiento del corazón. Y cuando ella vio esa señal, ella dijo, tú eres un profeta. Ella reconoció al profeta. Cuando ella vio al profeta discerniendo los pensamientos del corazón. Cuando los sacerdotes vieron esto, dijeron que este es Belcebú. Cuando ella lo vio que era simiente, dijo, tú eres el Cristo. Sencillamente eso, ella creyó. El ladrón en la cruz, él creyó. Y eso fue suficiente para que la simiente fuera establecida. ¿Por qué era simiente para comenzar? Porque era un hijo para comenzar. No por obra, para que nadie se gloríe. No por obra. Vamos a leer allí Gálatas capítulo 3. El libro de los Gálatas capítulo 3. Vamos a leer allí el verso 6. Vea lo que dice. Así Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Creyó a Dios y le fue contado por justicia. ¿Qué le fue contado por justicia? Su fe. Lo que él creyó. Sabed, por tanto, que los que son de fe, estos son hijos de Abraham. Y la Escritura, previendo que Dios había de justificar por la fe a los gentiles, dio de antemano la buena nueva a Abraham, diciendo, en ti serán benditas todas las naciones, de modo que los de la fe
son bendecidos con el creyente Abraham. Son bendecidos por fe. Por eso leímos que dice: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual. Todo fue bendecido. Fuimos bendecidos con toda bendición espiritual. ¿Por qué? Porque hemos creído lo que ha ocurrido en este día. Porque Cristo se ha manifestado en este día, tal como se manifestó allá en Jerusalén y en Palestina. Y cuando el creyente vio esa realidad, vio esa manifestación, ese Mesías, o mejor dicho, vio esa señal del Mesías, entonces dijo: me parece que tú eres profeta. Millares lo han llamado cualquier otra cosa, pero el creyente está viendo al Rey de Reyes, al Señor de Señores, la manifestación de esa palabra que fue prometida. A ellos les fue la promesa. En Gálatas 3:13 dice: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición, porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Fíjese, quiero introducir algo aquí. Mucha gente toma la cruz y la hace un rito. Pero la cruz es un símbolo de maldición. Por eso fue que Jesús fue colocado en un madero, en una cruz. Porque Él tomó la maldición de nosotros y la puso en la cruz. Por eso dice Pablo aquí: Cristo nos redimió de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. Hecho por nosotros maldición. Él se hizo maldición por nosotros. No que Él era una maldición, sino que Él se hizo lo que nosotros éramos. Porque está escrito: maldito todo el que es colgado en un madero. Así que Él se hizo maldición allí. Cuando la gente se hace la señal de la cruz, lo que está haciendo es maldiciéndose a sí mismo. Y eso lo han tomado la gente como una tradición, hacer la señal de la cruz. Pero eso es maldición. Cuando ellos hacen eso, lo que están haciendo es maldiciéndose a sí mismos. Pero Cristo se puso en la cruz para que nosotros no tengamos que hacer eso. Ahora, seguimos. Para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Allí sí está una bendición. En ese Espíritu que viene usted, que viene el creyente por medio de Cristo. Dice: hermanos, hablo en términos humanos, un pacto, aunque sea de hombre, una vez ratificado, nadie lo invalida, ni le añade. Ahora bien, a Abraham fueron hechas las promesas, y a su simiente, no dice y a las simientes, como si hablase de muchos, sino como de uno, y a tu simiente, la cual es Cristo. La simiente de Abraham es Cristo. Uno. Ese es el Hijo. Uno en el cual esa simiente se desplegó. Eso es lo que significa. Ahora, esa simiente original que es Cristo es el ungido. El ungido, porque Cristo significa el ungido. Y a ese ungido le fue dada la promesa del Espíritu de Dios morando en carne humana. Eso fue lo que se manifestó en Jesús. El Espíritu de Dios, la plenitud de Dios en carne humana, siendo el alfa, pero Él prometió que en la omega la misma plenitud se manifestaría en carne humana. Esa es la promesa para los hijos.
El Espíritu de Dios morando en carne humana. Esa es la gran promesa. Allí es donde está verdaderamente nuestra herencia. Y esa promesa es confirmada en la venida de ese Espíritu Santo. En la venida de esa misma manifestación, siendo recibida por fe y no por obras. Entonces, los que han recibido esa revelación, la han recibido porque por gracia, porque Dios se las ha revelado. Dios les reveló que el Espíritu Santo, la plenitud de Dios, estaba morando en William Marion Branham. La plenitud de la deidad. Bueno, hay gente que no lo cree. Hay gente que ama este mensaje, pero no cree que eso fue así. Ahora, como estas palabras, esta predicación ha de ser escuchada por mucha gente, yo sé que la están escuchando, no es nuestro deseo tener controversia con nadie, ¿correcto? Si a alguien esto no lo ve de esa manera, bueno, está bien. Está bien, uno no quiere discutir sobre esas cosas, pero tenemos que presentar la verdad tal como Dios la presentó. Y esperamos que el Señor, pues, lo haga tan dulce para esa gente que no les ofenda. Porque el asunto es que a veces la gente se ofende cuando uno dice esas cosas. Pero es que la realidad era, o es, que la plenitud de Dios moró en un cuerpo. Y ese cuerpo es la novia. Ella es Él. El novio alfa vino a ser la novia omega en un cuerpo. Y eso es lo que millares y millares aún no pueden ver. Que el novio y la novia son un solo cuerpo. ¿Ve? Y ella, la novia, desplegó todo lo que él es. ¿Por qué? Porque ella es carne de su carne, hueso de sus huesos, vida de su vida, poder de su poder. Ella es Él. La plenitud de la palabra. Morando en un individuo que es la novia de Jesucristo. Ahí se cumplió. Allí se cumplió todo lo referente a la venida de la promesa, el Señor Jesucristo. Por eso fue que dijo, en los días de la voz del séptimo ángel, cuando Él comience a tocar la trompeta, el misterio. Y Cristo es el misterio. El misterio sería consumado. Y les digo más. En el mensaje Almas Encarceladas, cuando Él dijo 3 es perfección, 3 es perfección. El ministerio llegó a perfección cuando reprodujo una vez más a Jesucristo entre los seres humanos. ¿Dónde estaba siendo reproducido Jesucristo entre los seres humanos? Yo sé que hay mucha controversia en cuanto a eso. Hay gente que dice, cuidado con eso, ese es el espíritu, esa es la doctrina serpiente. La doctrina de la serpiente es otra cosa.
Una cosa muy distinta. Una idea que la gente tomó y que comenzó a hacer lo que no era. Pero esto no es para todo el mundo. Porque cuando él se paró allí, en el mensaje, hoy se ha cumplido esta escritura, al final, él lo dijo claro. Ahí se manifestó la plenitud lo que él estaba predicando. ¿Por qué? Porque él estaba hablando de quién, de Elohim, dándole la promesa a Abraham. Y cuando él le dio la promesa y le dijo que iban a tener al hijo, Sara, detrás que estaba escuchando la conversación, Sara se rió, porque ella siendo una anciana dijo, ¿cómo voy yo a tener deleite con mi esposo? Ella se rió en su corazón. No fue que ella lanzó una carcajada. Ella se rió dentro de sí misma. Y ese que estaba allí en carne humana, comiendo, bebiendo con Abraham, de espaldas a Sara, le dijo, ¿por qué se ha reído Sara? Él captó el pensamiento del corazón de Sara. Abraham le dijo, Sara, dice el Señor, ¿por qué te has reído? Y ella dijo, yo no me he reído. Sí te has reído. Y el profeta está hablando y diciendo, allí en el mensaje, hoy se ha cumplido esta escritura, que ese que estaba allí de espaldas a la tienda y que discernió el pensamiento del corazón de Sara, era Elohim, el Todopoderoso. Y él está hablando, léalo si quiere, hermano, para que usted vea que no le estoy diciendo algo errado. El mismo profeta allí les dice, él les discernió el pensamiento del corazón a Sara, de espaldas a Sara. Y él le da la espalda a la congregación. Y comienza a decir, detrás de mí hay una mujer que tiene un niño, y comienza a discernir el pensamiento del corazón de la gente, de espaldas a la congregación. Y les dice, ¿lo ven? Hoy se ha cumplido esta escritura. Eso era más que un profeta allí. Como aquel que estaba hablando con Abraham, era más que un hombre, era más que un profeta, eso era más que un hombre. Pero no solamente eso, sino que entonces él les dice, mire, él, Jesús, tomó su Biblia y los ojos estaban fijos en él, y él dijo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vuestros ojos. Entonces dice, yo les he leído las escrituras, probándole, mostrándole más de una docena de evidencias de que estamos viviendo en los últimos días. La generación que verá a Jesucristo volver a la tierra, y hoy les digo de nuevo, hoy se ha cumplido esta escritura delante de vuestros ojos. Gocémonos, alegrémonos, porque las bodas son venidas y su esposa se ha aparejado. No era que la esposa se iba a aparejar, se aparejó. Ella es él. Él estaba tomando posesión de su novia y le estaba preñando con su palabra. En esa unión del novio celestial y la novia terrenal, de allí surgieron los hijos de Dios. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. El Espíritu de Dios que está en usted. Allí lo dice.
claramente. Fíjense. Gálatas 3:19. Gálatas 3:19. Entonces, ¿para qué sirve la ley? Fue añadida a causa de las transgresiones, hasta que viniese la simiente a quien fue hecha la promesa, y fue ordenada por medio de ángeles en mano de un mediador. Permítanme parar un momento aquí. La ley, que son los dogmas y doctrinas, los rudimentos de la doctrina de Cristo, que es parte de la ley, fue añadida a causa de las transgresiones hasta que viniese la simiente. Es decir, hasta que viniese ese Cristo, ese ungido, a quien fue hecha la promesa. Y fue ordenada por medio de ángeles, esos son los mensajeros de las siete edades, en manos de un mediador, que es Jesús en la cruz. Un mediador que es Jesús. Y los ángeles que vinieron, o los mensajeros que vinieron a través de las edades, hasta que llegó la simiente. No las simientes, sino la simiente, que es Cristo, que es el ungido, el santo de los santos. Ese es, al que le fue hecha la promesa. Esas ordenanzas, esos dogmas y doctrinas no podían vivificar al creyente. Por eso dice, y el mediador no es de uno solo, pero Dios es uno. Luego, la ley es contraria a las promesas de Dios en ninguna manera. Porque si la ley dada pudiera vivificar, la justicia fuera verdaderamente por la ley. Estos dogmas que vinieron a través de las edades, que fue puesto en manos de reformadores, que son estos ángeles, fueron reformadores. Ellos fueron añadiendo dogmas y doctrinas, ritos, tradiciones, que fueron, digamos, santificando al creyente, hasta que llegara la promesa. Y esos dogmas, esa ley, pues, en ninguna manera podía vivificar al creyente, porque era letra. Y la Escritura dice, la letra mata, pero el Espíritu vivifica. Entonces, esos dogmas, esa letra, lo que hace es condenarte. Yo no estoy diciendo que eso esté mal, que ese evangelio del rudimento de la doctrina de Cristo esté errado, sino que eso sirvió bajo un propósito hasta que llegara la revelación de Jesucristo. Por eso Pablo podría decir, en parte conocemos, en parte profetizamos, mas cuando venga lo que es perfecto, lo que es en parte se acabará. Entonces, en tanto venía avanzando las edades, los dogmas iban, digamos, preparando al creyente, preparándolo. Despreparado. Como cuando usted va a la universidad, usted va semestre a semestre, alcanzando los exámenes. ¿Y esos exámenes después de qué sirven? A veces a uno en la universidad le enseñan unas fórmulas y les dan unas teorías que uno más nunca vuelve a eso. ¿Es correcto así, Rosa Ángela? Unas ecuaciones que uno se quiebra la cabeza
estudiando y para acá y para allá, y los teoremas y el coseno y aquello y lo otro. Y eso más nunca uno lo vuelve a ver. Porque en la práctica, en la realidad, es otra cosa. Pero es necesario que usted pase por allí para que apruebe el examen. ¿Ve? Entonces la ley te ponía toda clase, el dogma, la doctrina te ponía toda clase de tradición, de dogma y aquello y lo otro. Tú tenías que pasar por allí, preparándote para cuando llegara la revelación. ¿Ve? Ahora, considere usted una persona que ya recibe su título y se gradúa y quiere seguir presentando exámenes. Eso es un disparate, ¿verdad? Quiere volver otra vez a la universidad, volver nuevamente a pasar por los mismos exámenes. No, ya usted tiene el título. A veces a uno le ha pasado, y no sé si mi esposa, la hermana Rebeca por allá, que también nos ha pasado que yo estoy soñando, y entonces estoy soñando que me falta una materia en la universidad. Y yo digo, cónchale, pero yo me gradué, pero todavía tengo que pasar esta materia. Y uno se levanta todo angustiado y todo raro, se siente uno. ¿Cómo es esto? Que yo me gradué, pero yo estoy graduado, pero tengo que pasar esta materia, me falta esta materia. Eso le pasa a uno a veces, ¿verdad? Pero en el Señor no es así. Vea lo que dice Gálatas 3:22. Mas la Escritura lo encerró todo bajo pecado, para que la promesa que es por la fe en Jesucristo fuese dada a los creyentes. Pero antes que viniese la fe, estábamos confinados bajo la ley, encerrados para aquella fe que iba a ser revelada. La fe es revelada, eso es revelado. De manera que la ley ha sido nuestro ayo para llevarnos a Cristo a fin de que fuésemos justificados por la fe. La ley es nuestra atadura, como el tutor, para que no nos descarriemos, porque todavía el reclamo no había sido hecho. Entonces la ley es eso, es un amarre allí para que usted se mantenga en cintura, para que no se pierda. La conducta, orden, doctrina ha sido nuestro ayo, y así ha sido por todas las edades, y eso no está mal. Una persona que no ha entrado en Cristo necesita un ayo. Ya vamos a ver por qué. Porque ese ayo pone en orden tu conducta, mientras aquella fe es revelada. Pero cuando la fe es revelada, ¿para qué necesitas esas amarras? Esas amarraduras, pues. Dice Gálatas 3:25, pero venida la fe, ya no estamos bajo ayo, pues todos sois hijos de Dios por la fe en Cristo Jesús. Porque todos los que habéis sido bautizados en Cristo, de Cristo estáis revestidos. Los que han sido bautizados en Cristo, no en agua. No los que fueron bautizados en agua, sino los que fueron bautizados en Cristo. De Cristo estáis revestidos. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Al venir la revelación de Jesucristo, ya el creyente no estaba bajo la conducta, orden y doctrina, porque ha sido revestido de Cristo. Repito, hay gente que no les gusta eso. ¿Por qué? Porque hay pastores, ministros, que viven de sujetar a las personas.
Y para ello es más importante su liderazgo que la gente tenga su propia experiencia con Cristo. Pero si la gente es revestida de Cristo, ¿para qué sirve entonces predicar de conducta, orden y doctrina? Si Cristo está en usted, usted va a caminar correctamente. Usted va a andar conforme a Cristo. Entonces, cuando las cosas profundas, las cosas celestiales comienzan a manifestarse, porque usted está revestido de Cristo. Ya no está luchando si hago esto, hago aquello, si me pierdo, si no me pierdo. Usted sabe lo que es correcto y lo que es errado. ¿Por qué? Porque Cristo está en usted. Pero si aún la gente necesita la corrección, si necesita el látigo, entonces el Señor procurará llevarlo al látigo. Pero si es un hijo de Dios, tiene que recibir la adopción de hijo. No se va a quedar en el látigo todo el tiempo. No se va a quedar recibiendo látigo, porque no puede, porque es un hijo. Tiene que llegar el momento en que el joven, el creyente, tome su posición y asuma que es un hijo de Dios. Y entonces comienza a caminar conforme a su promesa. No es predicar en contra de la doctrina y la conducta y esas cosas y el orden. Eso es correcto. Porque usted fue predestinado para caminar correctamente, no para ser un zafio. Usted no me puede decir que usted fue predestinado, que usted es un hijo de Dios, que usted está adoptado, para que usted anda todo desordenadamente. Eso no es así. Cuando una persona realmente recibe el Espíritu de Dios, más cerca está de Dios. Camina correctamente, conforme al Señor, no conforme al mundo. Dios no te va a dar el Espíritu de su Hijo, ni te va a dar adopción para que tú te vayas al mundo. Vamos a estar claros en eso. Que hay gente que empieza a reclamar eso y decir que ellos ya están adoptados, que son hijos de Dios, que pueden hacer lo que quieran, y en verdad no tienen nada, y lo que hacen es tropezar y caer miserablemente y traer reproche sobre la verdad de Dios. ¿Por qué? Porque están diciendo una cosa que en verdad no tienen. Pero cuando usted la tiene, usted realmente camina conforme a lo que el Señor le ha dado. ¿Ve? Eso es la verdad. Naturalmente. Por eso podemos decir que cuando esta realidad, esta genuina realidad viene al creyente, él ya no necesita conducta, orden, doctrina, porque él está revestido de Cristo. Cristo está en él y lo guía a toda verdad. No es como algunos piensan, no es que ya no necesitamos pastor, no. Usted sigue teniendo compañerismo con aquellos que están en Cristo. Lo que pasa es que usted tiene libertad para creer conforme el Señor le va dando su revelación. Tiene libertad para eso. Su fe, su experiencia con el Señor no depende de un pastor, de un ministro, de una iglesia. Depende de lo que Dios le ha revelado a usted que es. Usted está anclado allí. Y bueno, hay gente que le teme a eso, hay pastores que le temen a eso, porque eso les hace perder influencia sobre la gente, sobre sus ideas. Pero una congregación que en verdad sea madura en el Señor, se acostumbra a comer alimento sólido, se acostumbra a tomar su propio alimento, y entonces esto se convierte en un compañerismo alrededor de la palabra, donde todos estamos sentados a la mesa con el Señor y todos estamos disfrutando de las mismas bendiciones. Amén. Sí, Señor. Tanto el ministro como el creyente, como el hermanito, la hermanita, la hermanota, la hermanota. Porque a veces hay gente que hace acepción de personas así, ¿no?
A uno los tratan de hermanos y a otros hermanitos. O sea, el hermanito es uno que es chiquitico por allá, ese no tiene mucha importancia. Pero este que ofrenda bastante, que da bastante dinero, ese es el hermano. Y entonces le dan los primeros lugares porque este es el hermano. Pero aquel que está por allá, que tú sabes, no, ese es el hermanito. Ese es un pastorcito. Entonces así discriminan, ¿no? Pero cuando entramos en Cristo eso desaparece. Ya no hay judío ni griego, esclavo ni libre, todo. No hay varón, incluso dice, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Eso es lo que dice Pablo. Si alguien se ofendiera por eso, bueno, que le reclame a Pablo lo que él dijo. Pero Pablo lo dijo claro. Ya no hay judío ni griego, no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Pienso eso de estar condenando a la gente, de estar señalándola. Eso ya desaparece. Gente que le gusta hacer eso. Estar midiendo a las personas. Aquel lo tiene, aquel no lo tiene. Este es y aquel no es. ¿Cómo sabes tú quién es y quién no es? ¿Cómo sabe usted, hermano? ¿Cómo sé yo como ministro, como pastor? ¿Cómo sé yo? ¿A quién llamó el Señor y a quién no llamó? Eso es demasiado pretencioso. Eso es creerse tener el conocimiento de Dios de escogencia. Porque la Escritura dice que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. ¿Quién nos escogió? El pastor. Entonces, ¿cómo un pastor se abroga la autoridad de decirle, mire, usted no puede y usted sí puede? ¿Quién lo escogió? ¿Lo escogió el pastor? Dice que lo escogió fue Cristo. Entonces, bueno, esas son cosas que uno a veces pues mira y que uno sabe que el diablo nos está entorpeciendo y que pone sus ideas allí y hay gente con sus ideas y entonces esas ideas se vuelven dogmas, se vuelven doctrina y eso sí es peligroso porque después usted ve la verdad y usted por su doctrina, por su dogma no quiere soltar y se atrinchera y rechaza la verdad por causa del dogma. Entonces uno tiene que dejar los dogmas a un lado, dejar que el Señor guíe. Es Dios haciendo su obra. Este no es la obra del hombre, este no es el día del hombre. El día del hombre fueron las edades, este es el día del Señor. Cuando la obra del hombre terminó, es Dios haciendo, es Dios poniendo, es Dios quitando, es Dios corrigiendo, es Dios glorificando. Él es el todo en todo. Ahora, fíjense en Romanos capítulo 8, que ese también es un capítulo muy tremendo. Romanos capítulo 8, vamos a avanzar un poco. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dice, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne,
Dios, enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado, condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Dios envió a su Hijo en semejanza de carne de pecado y condenó al pecado en la carne, tal como era la ley misma de Dios. Tendría que haber un sacrificio, tendría que haber una muerte, porque la paga del pecado es muerte, y nosotros nacimos en pecado. Entonces tenía que venir la muerte a nosotros. Pero por causa de eso Dios envió a su Hijo, y en la carne Él condenó a la muerte, condenó al pecado, y separó a los hijos de Dios de la muerte y del pecado en sí mismo. Luego Él prometió que enviaría una vez más ese mismo Espíritu en un cuerpo, y por medio de esa revelación reclamaría lo que Él pagó en la cruz del Calvario. Amén. Gloria al Señor. ¿Por qué? Porque Él dice ahí en 1 Corintios 12:13, Él dice, porque por un solo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo, sean judíos o griegos, sean esclavos o libres, y a todos se nos dio a beber de un mismo Espíritu. Fuimos bautizados en un cuerpo. Es el cuerpo de la novia. Allí fuimos bautizados. Y no por las aguas de un río, sino por el Espíritu de vida que vino a ese cuerpo y desplegó toda la vida de Dios, trayendo de nuevo las obras de Jesús a la tierra, sanando a los enfermos, curando a los paralíticos, dando vista al ciego, resucitando a los muertos. En todo el ministerio de William Branham cumplió la promesa del Espíritu Santo en carne humana. Amén. Sí, Señor. En todo. Al punto que podemos decir, como dijo Jesús, no es que nosotros somos Jesús, sino que podemos decir como Él dijo, si no me creen a mí, crean a las obras, porque las obras son las que identifican quién es Él. Él le dijo a aquel grupo, aquella gente que pensaba tantas cosas, y Él captaba esos pensamientos. Y Él estaba hablando de las ardillas, de la creación de ardillas, cuando Él habló de existencia de ardillas. Y gente que se burlaba de eso. Gente que no creía delante de Él. Y no era que se lo decían, sino que lo pensaban, y Él captaba esos pensamientos. Y entonces Él le dijo, si Moisés, bajo la sangre de toros y machos cabríos, trajo a existencia ranas, trajo a existencia moscas, trajo a existencia pulgas, ¿por qué tropiezan con la sangre de Jesucristo trayendo a existencia ardillas? ¿Por qué tropiezan? Porque no creen. Porque son incrédulos. Ven las promesas, ven las obras, ven los milagros. Oh, sí, maravilloso. Un profeta entre nosotros. Pero cuidado, ese no era Dios. Sí era Dios en un hombre. Esa fue su promesa. Él lo prometió. Él prometió que enviaría su Espíritu de nuevo a nosotros
y lo envió en William Marion Branham. Yo lo puedo recibir porque le creo. Lo acepto que es Él, es mi Señor. De nuevo entre nosotros. Eso fue lo que Él prometió. ¿Ve? Romanos 8:10. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad que está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en vosotros. Esa es nuestra promesa. El Espíritu de Dios siendo revelado a nuestro corazón por medio de su bautismo, morando en vosotros, vivificando vuestros cuerpos mortales. Y el verso 14, Romanos 8, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Pues no habéis recibido el espíritu de esclavitud para estar otra vez en temor, sino que habéis recibido el espíritu de adopción por el cual clamamos, Abba, Padre. El Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y si hijos, también herederos. Herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él, para que juntamente con Él seamos glorificados. El Espíritu de Dios ha venido para guiarnos. Él envió ese Espíritu en este hombre llamado William Branham para guiarnos a nosotros. ¿Por qué? Porque somos hijos de Dios. Y Él es el que nos lleva a toda verdad. Esa fue la promesa que hizo Jesús. Cuando Jesús dijo allí en Juan 14:12, vamos a leerlo allí rápidamente. Juan 14, el verso 12. Ve lo que él dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Eso se cumplió en William Branham. Esa es la verdad. Las obras que yo hago, él las hará también, y las hizo. Por eso que podemos decir, si no nos creen a nosotros, crean a las obras. Ellas testifican dónde es que está la promesa. Y luego dice, y todo, el verso 13, y todo lo que pidiereis al Padre en mi nombre, lo haré, para que el Padre sea glorificado en el Hijo. Si algo pidiereis en mi nombre, yo lo haré. Ahora vea, si me amáis, guardad mis mandamientos, y yo rogaré al Padre, y os dará otro Consolador, para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce, pero vosotros le conoceréis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. No os dejaré huérfanos, vendré a vosotros. Todavía un poco y el mundo no me verá más, pero vosotros me veréis, porque yo vivo, vosotros también viviréis. En aquel día vosotros conoceréis que yo estoy en el Padre, y vosotros en mí, y yo en vosotros. ¡Qué promesa, hermano! Él no dijo, vendré al mundo. Él dijo, vendré a vosotros. El mundo no me verá más, pero yo vendré a vosotros. El Espíritu de verdad, yo lo voy a enviar.
y estará con vosotros, es William Branham, y estará en vosotros en la adopción de hijos, en la revelación. El Espíritu de verdad. Y eso no fue prometido para el mundo, sino para el creyente. A ellos fue que Él les dijo, vendré a vosotros. Entonces Él nos guía por medio del Espíritu de verdad, que mora en vosotros. Por eso usted no es esclavo del mundo, sino un hijo de Dios, guiado por Dios. Amén, Señor. El mundo y su condición pasan a ser otra cosa, pero usted no es esclavo de esas cosas. Ahora, el libro de Efesios lo que hace es colocar al creyente en su posición, en la cual puede reclamar esa promesa. Reclamarla, porque usted ya reconoce que usted ya llegó al lugar en donde Dios lo puede glorificar a usted, donde Dios lo puede adoptar a usted. No le está hablando al incrédulo, o no le está hablando a quienes todavía están luchando con las obras de la carne, bajo dogmas y doctrinas y esas cosas, tratando de reformarse, que eso está bien, porque si usted si usted está luchando contra eso todavía, es porque no ha anclado en la promesa. Pero cuando usted ancla en la promesa, entonces esas luchas desaparecen, terminan. Ahí es donde dice que las luchas terminarán. ¿Cuál lucha? Esa naturaleza. No es que van a desaparecer los problemas, pero usted va a dejar de luchar. ¿Por qué? Porque hay una confianza en el Señor. ¿Es correcto o no es correcto, hermano? Te deja de luchar. ¿Por qué? Porque ya alguien luchó por usted. Ahora los problemas vienen y la promesa está allí para darle la victoria. ¿Ve? Es así. ¿Ve? Ahora, no estamos tratando de reformarnos. No estamos tratando de, por medio de dogmas y doctrinas, reformar nuestra conducta. Más bien estamos creyendo la promesa, entrando en nuestra tierra, que ya nos pertenece, que es nuestra, que es el Espíritu Santo, guiándolo a cada uno de ustedes. Y eso es eternidad. Eso es eternidad. Es como le dijo el hermano Ricardo allá sentado, el que le dijo a aquel hombre que estaban discutiendo, comenzaron a hablar sobre el Evangelio y para acá y para allá. Y el hermano Ricardo empezó a mostrarle. El hermano Ricardo tenía como unos 6 meses que había creído el mensaje. Y el hermano, bueno, ya tenía más conocimiento que cualquiera de esos teólogos. Y se encontró con uno de ellos y ese hombre estaba allí. Total que el hermano lo llevó por la Biblia y lo puso ahí. Y el hombre, como no aceptaba pues lo que el hermano le estaba diciendo, lo que le dijo: mira, tú sabes cómo es la cosa, yo tengo más de 30 años en el Evangelio. El hermano le dijo: bueno, no es por eso, porque si fuera por eso yo vengo desde la eternidad. Usted tiene 30 años, pero yo vengo desde la eternidad. Yo vengo desde antes de la fundación del mundo. Lo dejó, bueno, desplumado. Claro, porque eso de que no, que yo tengo tantos años, que yo tengo... No, eso... Usted no viene que tiene 20 años, 30 años. Usted viene desde antes de la fundación del mundo. Y cuando usted recibe eso lo lleva a eternidad de una sola vez. Te entra esa realidad. Usted es una nueva criatura en Cristo Jesús, que fue creado en Él, hermano. ¿Qué más quiere? ¿Qué más necesita? ¿Ve? Entonces, no le está hablando a esos incrédulos, a esa gente que todavía está batallando, sino a los que saben que entraron en esa eternidad. Y están caminando, posesionando su tierra, su promesa. Con la espada en la mano, luchando con cada gigante que se encuentra en esa tierra. Hay que derrotarlo. Está derrotado.
El Señor lo liquidó. Entonces dice el profeta allí en Adopción, la parte 3 de Adopción, la página 73. Dice el profeta, párrafo 29. Ahora, dice, aquí es donde quizás la gente pudiera pensar que yo soy duro y que no estoy tomando en cuenta a los hermanos. No, no es así. Que Dios sea mi juez, que no es así. ¿Ven? Yo solo estoy tratando de señalar algo que es la verdad. ¿Ven? Hemos escogido a hombres como líderes en vez de guianza del Espíritu Santo. Hemos deseado que el hombre nos asigne nuestra parte y nos guíe. Denominaciones como la metodista, la bautista, la presbiteriana, la luterana, la Iglesia de Cristo, la pentecostal y diferentes denominaciones para establecer una organización como ejemplo y nosotros seguir eso. ¿Me han escuchado gente que dice, no, que esta es una iglesia modelo? Quieren presentar una iglesia modelo. Eso no existe. Lo que hay es un Espíritu Santo modelo, que es el que lo guía a usted. Dice el párrafo 30, en ninguna parte en la Biblia hemos de hacer una cosa semejante a esa. No hay un solo texto de escritura en toda la Biblia de Dios donde Él alguna vez organizó la iglesia o donde Él alguna vez habló de una organización, ni un lugar en la Biblia, sino siempre lo contrario a eso. Él no quiere que seamos moldeados como las cosas del mundo. Él nos quiere peculiares, apartados. Ahora, no me refiero a ser un tonto, como lo llamamos. Me refiero a ser un pueblo llamado fuera, una bendecida y santa nación, viviendo vidas que están por encima del reproche, actuando, comportándonos así como Él lo haría, obrando en nosotros, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras. Parece que yo le digo, mi hermano, cuando uno entra a esta realidad, uno puede estar añorando lo que uno era antes. ¿Entiende lo que le quiero decir? Lo que si yo viniera a esta realidad, añorando lo que yo era antes, ¿qué era antes yo? Un cascarrabia. Un chirelito que no le podían decir algo porque enseguida era pelear. ¿Usted cree que yo me siento orgulloso de eso? ¿Usted cree que yo me jactaría hoy en día, conociendo lo que conozco, cómo el Señor me guardó y me... Dios tuvo misericordia de nosotros, hermano. Cuando estábamos en esas ideas de hombres, Dios tuvo misericordia. Esa no era nuestra identidad. Entonces yo no me puedo jactar de que yo hice esto, yo era aquello, yo era lo otro. Que yo era un tremendo ministro. Ajá, ¿pero de qué? ¿Ministro de quién? ¿Se acuerdan cuando el hermano Bioni estaba hablando de la descendencia real? Que nosotros somos descendientes del Rey de Reyes, de esa sangre real. Y el hermano Domingo, Dios le guarde siempre, el hermano dijo que era descendiente de reyes. Y Juan, que siempre era más travieso, le dijo, bueno, será del rey Herodes, será que tú eras descendiente. El hermano Bioni no paró de reír, no se aguantó la risa. El rey Herodes. Pero usted se imagina, hermano. Pero es que es eso, hermano. O sea, uno quiere jactarse de que uno, esto, aquello. ¿De qué se jacta uno? ¿De qué se puede jactar uno cuando uno pertenece a esas cosas del mundo? ¿De qué se puede jactar? Dígame usted.
nombres blasfemos. Y cuando empezó a decir denominaciones, pentecostales, nombres blasfemos, digo, oh Dios, ¿dónde estaba yo? Sí, correcto. Entonces, ¿de qué se puede jactar uno en cuanto a eso? ¿De qué, qué era uno fuera de esto? ¿Qué era uno? ¿Quién puede pararse y decir, no, mire, sí, yo me siento orgulloso de lo que yo era? Bueno, yo no me siento así. Yo siento más bien que el Señor tuvo que obrar una gran obra de gracia y misericordia. Amén. Sí, Señor. Para ponerlo a uno en la posición que uno pueda decir, gracias, Señor, tú me has guardado del mal y me has colocado en lugares deleitosos y es buena la herencia que me ha tocado. Amén. Es su gracia, hermano. Es su gracia lo que nos ha sostenido, lo que nos ha colocado en una posición que podemos ver, porque hay millares y millares que no pueden ver, que están ciegos, miserables, desnudos y no lo saben. No saben que son dignos de lástima y se creen grandes, personas grandes, ministros o pastores o predicadores o lo que sean. Se sienten con el pecho inflado y no saben que son miserables y pobres y ciegos. Dios tuvo que hacer una obra de gracia con usted y conmigo. Una gran obra de gracia que nos escogió en Él antes de la fundación del mundo. Si no fuera por eso, no hubiésemos visto nada. No seremos nada. Por eso Él dijo, sin mí nada podéis hacer. ¿Ve? Gloria al Señor. ¿Ve? Así que el Espíritu que Dios ha puesto en usted es el que debe guiarlo a usted. No los líderes. Luego uno tiene respeto por el pastor, por el ministro, porque es un hermano y merece consideración. Pero todos merecemos el mismo respeto y la misma consideración. ¿Amén? Y ese espíritu en usted siempre lo guiará a la palabra. ¿Por qué? Porque ella es Él. ¿Amén? Ahora, usted debe estar seguro de dónde lo ha guiado el Espíritu de Dios en usted. Porque ese es un ancla firme en tu corazón. Un poste de amarre que te da reposo. Mire, yo puedo testificar cuando estas cosas vino a mi corazón. No había, de verdad, mi hermano, no había en mí sosiego. Era una lucha tremenda, era la batalla más grande jamás peleada. Entre tu mente y tu corazón. Algo llamándote, algo jalándote, y tú no hallabas ningún sosiego en nada. No hallabas sosiego. Sino hasta que tuve que rendirme al Señor. Y decir, Señor, yo no puedo hacer nada, pero haré todo lo que tú digas que yo haga. Y ese día me vine, estaba en Puerto La Cruz, ese día me vine, y hasta que no hablé con mi amado hermano Biondi, fue que pude encontrar tranquilidad. ¿En dónde? En lo que Él me guió, que fue al mensaje de la hora. Ahí ancló mi corazón y allí pude encontrar paz y tranquilidad. ¿Okay? Y yo sé que ustedes han tenido esa misma experiencia. ¿Cuántos han tenido esa experiencia, hermano? Han pasado por esa tremenda batalla, esa tremenda lucha. Porque es una lucha. Una tremenda lucha. Oh, hermano, pero cuando usted entra en esa posesión, porque es una conquista que Dios le ha dado. Cuando usted entra allí, hermano, usted halla el reposo.
Por eso Él dijo, venid a mí los que estáis cargados y cansados, yo los haré descansar. Usted sabe que está en usted porque es una realidad en usted. Porque está viviendo esa experiencia con el Señor y es suya y nadie se la puede quitar. Y usted tampoco la puede compartir. Como decía mi hermano al principio, hermano Nectalí, no quisiera que todos vinieran, pero usted no puede compartir esa experiencia. Cada uno en particular tiene que vivir esa experiencia con el Señor. Yo no la puedo vivir por usted y usted no la puede vivir por mí. Sencillamente usted la vive y la tiene porque es parte de Dios. En la página 74, párrafo 35. Dice el profeta, y miren a este maestro principal, Pablo. Lo primero que él hace es derribar toda idea de apostatar, derribar toda idea de siempre ser un cristiano hoy y mañana ya no, y al día siguiente Dios me condenó y el día siguiente estoy de regreso otra vez. Eso es tontería, dice el profeta. Ahora, este libro no es dirigido para una enseñanza evangelística, sermones de evangelista. Yo no toco esto en los campos, yo traigo esto a la iglesia porque Pablo lo dirigió a los santos, a aquellos que son llamados y preservados y que están llenos y han sido puestos aparte y que están en el Espíritu Santo ya en la tierra de Canaán. Él está tratando de decirles, lo primero, quítense de sus mentes que ustedes se van a perder y que van a hacer esto y que tienen miedo de esto. No tengan miedo de nada, porque Él está tratando de decirles dónde están ustedes, quiénes son, cómo están parados. Ahora, ustedes quizás hagan cosas erradas y cada vez que hagan algo errado, ustedes van a pagar por ello. Sí, Señor, ustedes van a cegar lo que siembren, pero eso no tiene nada que ver con su salvación. Cuando ustedes nacen del Espíritu de Dios, ustedes tienen vida eterna y ya no pueden morir, así como Dios no puede morir. Ustedes son parte de Dios, ustedes son hijos de Dios. ¿Quién cree eso, hermano? Gloria al Señor. Cuando usted reconoce que usted es un hijo de Dios, es por tanto una parte de Dios. Entonces, siendo así, eso no se puede perder. Dios no se puede perder. Usted pudiera estar hundido hasta las narices en pecado y maldad, como estaba la samaritana. Puede ser que el diablo le tenga atado en cadenas de error, lo tenga enredado en una vida difícil. ¿Quién sabe cuántas cosas puede hacer el diablo para amarrarlo a usted y tratar de quitarle lo que usted verdaderamente es? Pero esa parte de usted que pertenece a Dios no se puede perder. Yo siempre lo digo y lo repito. Quizá usted tenga que llegar a la cama de un hospital, pero allí usted reconocerá quién es usted y de dónde viene y aceptará su herencia. Eso es todo lo que el Señor necesita. Un instante solamente, como lo hizo con aquel ladrón en la cruz. Un instante solamente, que Él inclinó su corazón para decir: acuérdate de mí cuando vengas en tu reino. Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso. Un solo instante nada más. Esa porción de Dios en usted vendrá a Dios, porque Él dijo: mis ovejas oyen mi voz y me siguen. Es la vivificación de esa simiente que es Cristo en usted. En la página 75, el párrafo 38.
página 75, párrafo 38, dice el profeta: eso es lo que ustedes son, y siempre y cuando Dios los ha hecho. Ahora recuerden, yo no estoy hablándole a aquellos que están fuera de Cristo, yo les estoy hablando a aquellos que están en Cristo. ¿Cómo entran en Cristo? Por un espíritu, mayúscula, espíritu, lo cual quiere decir por un solo Espíritu Santo fuimos todos bautizados en un cuerpo. ¿Cómo somos? ¿Cómo entramos? Por medio del bautismo en agua. Cuán en desacuerdo estoy con ustedes, bautistas, y ustedes, iglesias de Cristo. No por bautismo en agua, de ninguna manera. Primera de Corintios 12 dice: por un solo Espíritu Santo fuimos traídos a ese cuerpo, y estamos tan salvos como lo está ese cuerpo. Dios lo prometió. ¿Ven? Gloria al Señor. Dios lo prometió. Ahora, por eso no hay condenación para los que están en Cristo, porque ya fueron juzgados en la cruz del Calvario. Ya usted fue juzgado. Ya usted fue juzgado. No tiene por qué ser juzgado otra vez. Entonces no es mi justicia la que fue aprobada. Por eso es que yo no me puedo jactar de lo que yo era, porque eso no fue aprobado. Eso no fue lo que fue aprobado. Lo que fue aprobado fue la vida de Cristo, y yo creo en Él. Fue la sangre derramada la que fue establecida como propiciatorio para aquellos que lo han recibido. No se trata de lo que yo hice o dejé de hacer, sino por su gracia soy limpiado del pecado. Es Cristo. Él es mi propiciación. Es Él. ¿Eh? Ahora, una vez que usted es liberado de la carga del pecado, entonces comienza a caminar hasta la promesa, la adopción del Hijo, poseyendo su herencia, posicionándose en Cristo. Entonces, cuando usted es posicionado en la tierra, todo lo que usted reclame le pertenece. Ahí están todas las bendiciones espirituales del Señor para sus hijos, y nadie se las puede arrebatar. Todo queda concluido en la revelación de Jesucristo que ha sido dada a tu corazón. Nadie la puede arrebatar. Entonces, es cuando dice Romanos 8, verso 28, y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. Esto es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también glorificó. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Antes, en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, Señor nuestro. Amén. Él es nuestro Señor. Nada nos puede separar de Él.
Venga lo que venga. Vendrán dificultades ciertamente, pero allí está Cristo nuestro Señor para pelear la buena batalla con usted y conmigo. Habrá que tomar decisiones, hay que tomarlas, pero allí está Cristo en nosotros para guiarnos. Él lo prometió, hermano. Usted tiene que creerlo, tiene que aceptarlo. No atarse al pecado, sino decir: yo creo en la obra que fue hecha en la cruz del Calvario y creo que Él fue redimido por esa obra. Ahora quiero aceptar, recibir lo que Él me ha dado. De manera que las luchas y dificultades nos llevan más cerca de esa promesa, porque sabemos que Él está allí, que Él está en ese lugar. Ya terminando, mis hermanos, no me va a alcanzar el tiempo, pero les voy a dejar para el próximo culto que lean esta porción. Gálatas capítulo 4. Gálatas capítulo 4. Pero también digo, entre tanto que el heredero es niño, en nada difiere del esclavo, aunque es señor de todo, sino que está bajo tutores y curadores hasta el tiempo señalado por el Padre. Así también nosotros, cuando éramos niños, estábamos en esclavitud bajo los rudimentos del mundo. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama: Abba, Padre. Así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Amén. Ciertamente en otro tiempo, no conociendo a Dios, servíais a los que por naturaleza no son dioses. Mas ahora, conociendo a Dios, o más bien, siendo conocidos por Dios, ¿cómo es que os volvéis de nuevo a los débiles y pobres rudimentos a los cuales os queréis volver a esclavizar? No tanto conociendo a Dios, sino siendo conocidos por Él. Eso es lo tremendo. Siendo conocidos por Dios. Mientras que el hijo es niño. Bueno, es como un esclavo, porque está bajo tutores. Pero venido el tiempo, llegado el tiempo de la promesa, alcanzado ya la fe reveladora del Espíritu de Cristo, entonces el Hijo es puesto sobre las propiedades de su Padre. ¿Por qué? Porque Él envía el Espíritu de su Hijo a nosotros. Y usted comienza a tomar posesión de esa promesa. Y eso se ha cumplido hoy en este día. La diferencia con lo que esto muchas veces se ha predicado, pero es que esto no es que va a suceder, esto ya sucedió. Por un mismo Espíritu fuimos todos bautizados en un cuerpo. Y por cuanto ese cuerpo recibió la adopción de hijo, nosotros hemos recibido el mismo poder vivificador. Solo que no sabemos que está en nosotros. Todavía el diablo nos quiere tratar como niños. Pero cuando usted deja lo de niño, usted comienza a tomar control de su herencia, de su promesa. Usted comienza a ejercer autoridad sobre lo que Dios le ha prometido. Y esa promesa está aquí entre nosotros. ¿Es así? ¿Sí? Como les decía el miércoles pasado, en el acto de graduación, todos alcanzaron la meta. Todos ellos. Todos los graduandos. ¿Verdad? Ya pasaron los exámenes, aprobaron las materias y los títulos están allí, firmados y sellados.
Pero tiene que venir la ceremonia. Y en medio de la ceremonia se para uno de los graduandos. Uno, la esposa del Cordero. Se para delante de la autoridad que tiene la potestad de otorgar el título. Y ese se para allí y hace el reclamo. Por cuanto hemos cumplido con todos los requisitos, pedimos se nos otorgue nuestro título. Y entonces la autoridad se levanta y dice: por cuanto habéis cumplido con todos los requisitos, yo le otorgo el título. Y cuando aquel que lo pidió lo recibe, entonces los demás se regocijan porque ellos también lo han recibido. Aleluya. Todos fuimos bautizados en ese cuerpo por un mismo espíritu. Ahora ese espíritu está entre nosotros. Usted tiene que recibir ese espíritu. Tiene que recibir ese título. El título de propiedad vino en la revelación de los 7 sellos. Allí se paró el ángel fuerte y clamó que el tiempo no era más. Y abrió la revelación de ese sello, que era Cristo en nosotros, la esperanza de gloria. Aleluya. Y allí paró a ese cuerpo. Ahí lo presentó en una nube formada por 7 ángeles y descendió como el Rey de Reyes con el título en la mano. Gloria al Señor. Todos han sido ya redimidos en el nombre del Señor Jesucristo. La sangre fue efectiva. ¿Cuántos creen eso, hermano? Tómenlo porque es suyo. Eso fue dado para usted, para el creyente, no fue para el mundo. Aleluya. ¿Cuántos lo creen, mis hermanos? ¿Creen que esto es la verdad? Dios les bendiga. Vamos a estar de pie para dar gracias al Señor. Alabado sea el nombre del Señor. Amado Padre Celestial, gracias te damos, Señor, por estos minutos juntos, por esta preciosa predicación, Señor, este tema, este mensaje que tú has enviado a adopción en la voz de nuestro amado profeta William Marion Branham, Señor. Gracias por las cosas que están allí, Padre eterno, porque nos fortalecen, nos posesionan de nuestra herencia, Señor. Gracias, Padre. Ahora te ruego que este pueblo pueda recibir, Señor, esa verdad, esa adopción en nosotros, Señor. Que el Espíritu de Hijo venga a nosotros, nos guíe, nos enseñe, nos muestre, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Jesucristo. Gracias por todas las almas aquí presentes. Gracias por estos momentos, Señor. Ahora nos vamos a nuestros hogares regocijados y dándote gloria y honra en el nombre de Jesucristo. Para gloria tuya. Amén. Dios le bendiga, mis hermanos. Ahora vamos a orar por estas peticiones que están acá. Vamos a inclinar nuestros corazones al Señor. Hermano, si pueden, hay un individuo ahí sentado en la puerta. Vamos a inclinar nuestros corazones al Señor por estas peticiones de oración. Amado Padre Celestial, damos gracias a Dios una vez más, Señor, alabamos tu nombre. Te pedimos, Señor, en esta hora, por William García y por esta situación que está presentando en su familia, Señor. Tú le bendigas, tú le ayudes, Señor. Te des gracias, sabiduría. Que tú apartes al enemigo a un lado, Señor. Le des la victoria a tu siervo, Padre. En el nombre de Jesucristo te lo pedimos, Señor. Tu gracia sea sobre su familia y tú, Padre eterno, recibas toda gloria y honra en su corazón. Que sea una victoria para todos, Señor, en el nombre de Jesucristo. También te pedimos por este niño Julio Torres, Señor, que va a ser operado. Tu gracia sea con él. Tú le ayudes, Señor. Tú guíes las manos de los médicos y pongas todo en orden, Señor, para que sus pies sean corregidos
y tú sanes completamente este niño, Señor. Guía todo, Padre eterno. Toma control allí, Dios. Lo ponemos en tus manos en el nombre de Jesucristo. También te pedimos por tu hermana Elena, Señor, cuando ella haya de ser evaluada para cirugía, Señor, tú pongas tu mano allí y hagas tu voluntad, Señor. Concédelo, Padre. Sé con tu sierva, guíala en todo, Señor, y que tú, Padre eterno, tomes control de todo aspecto en sus piernas, Señor. Sé con ella, Padre. Bendícele en el nombre de Jesucristo. Y así con cada petición que está en el corazón de tus hijos en esta hora, Señor. Oh, que podamos alzar nuestras manos a ti, Dios, y creer que tú resolverás el problema, Señor. Que tú traerás a nosotros un testimonio de tu amor, de tu bondad, de tu poder, Señor, en sencillez y simplicidad. Concédelo, Padre. Guía a tus hijos en esta hora y concede la petición de cada corazón. En el nombre de Jesucristo lo pedimos, Padre, para gloria tuya. Amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Que el Señor les bendiga a todos. Vamos a estar ahí con ustedes.